Hola amigas, bienvenidos a Data Empires. En esta sesión de capacitación en recuperación mecánica de datos, discutiremos en detalle la estructura interna, y los componentes a nivel de medios del disco duro. Hoy, aprenderemos sobre los tipos de piezas mecánicas que están conectadas al disco duro, y su funcionamiento. Amigos, creo que todos ustedes habrán visto el disco duro. En el mercado, el disco duro se presenta en dos tamaños diferentes. El primero es un disco duro de 2,5 pulgadas, y el segundo es de 3,5 pulgadas. Aquí, en esta imagen, se muestra un disco duro de 2,5 pulgadas. El disco duro de 2,5 pulgadas se utiliza ampliamente para portátiles, y almacenamiento de datos externos. En esta imagen, podemos ver un disco duro de 3,5 pulgadas. Generalmente, este tipo de disco duro se utiliza en sistemas de computadoras de escritorio, DVR, y estaciones de trabajo. Hay una pegatina colocada en la cubierta superior del disco duro, en la que se menciona toda la información relacionada con el disco duro. Incluye el nombre de la empresa fabricante, número de serie, número de pieza, número de modelo, fecha de fabricación, e información de firmware. Cuando abrimos la cubierta superior del disco duro, podemos ver la estructura mecánica interna del disco duro. Aquí podemos ver cables planos cabeza, plato, motor de husillo, control deslizante, solenoide, imanes, y zona de aparcamiento principal en su interior. Al abrir la cubierta superior del disco duro, debemos asegurarnos de que la cubierta superior del disco duro se abra únicamente en la sala limpia de clase 100. Aquí, podemos ver todos los componentes mecánicos en la imagen. A partir de esta imagen, podemos comprender la situación arquitectónica, y de montaje de los componentes mecánicos. Cuando retiramos la PCB de la parte inferior del disco duro, podemos ver aquí el contacto del cabezal, el contacto del motor, y el orificio de respiración. En algunos discos duros, el orificio para respirar se encuentra en la cubierta superior del disco duro. Ahora, discutiremos todos estos componentes en el disco duro. E intentaré comprender el funcionamiento de todos estos componentes. Hay muchos componentes mecánicos involucrados en un disco duro. Los componentes principales son el plato cabezal, motor de husillo, filtro de circulación de aire, imanes, deslizador, preamplificador, agujero para respirar, y filtro respiratorio. Ahora, discutiremos todos estos componentes en detalle. Nuestro primer componente mecánico es el plato. El plato es un disco circular, en el que se almacenan los datos. Generalmente, en los discos duros de 2,5 pulgadas, el plato es de vidrio o fibra. Y en los discos duros de 3,5 pulgadas, el plato es de aluminio. La pista, los sectores, y los grupos ya están definidos en el plato.
Los datos se almacenan en estas pistas y sectores, y definen la dirección de los datos. Cuando se realiza la lectura y escritura en el plato, los datos se buscan mediante estas direcciones. Hay una capa de material ferromagnético en el plato. Los datos se almacenan en el mismo material magnético. Cualquier disco duro puede tener uno o más platos que están montados en el motor del eje. A cada lado del plato, se proporciona un cabezal para leer y escribir los datos almacenados. Aquí, en esta imagen, podemos ver el tipo de plato visible y cómo se fija más de un plato en el conjunto. Nuestro segundo componente principal es la cabeza. La cabeza es la parte más pequeña del disco duro. El cabezal se desliza sobre el plato, y lee y escribe los datos de la tienda en la parte magnética del plato. En cualquier disco duro, se coloca un cabezal a cada lado del plato para leer y escribir los datos almacenados. En un solo plato pueden funcionar un máximo de 2 cabezales. Aquí, en esta imagen, podemos ver la zona de la cabeza. Aquí se acoplan bobinas magnéticas de pequeño tamaño. También se adjunta un control deslizante a la cabeza. Un cable lleva la señal desde la cabeza. Todos estos conjuntos están fijados sobre un brazo de cabeza. Nuestro siguiente componente es el motor del husillo. Cada disco duro contiene un motor de husillo. Este motor de husillo gira a una velocidad constante, que también se define como las RPM de ese disco duro. El disco duro puede funcionar correctamente, debido a la rotación del motor del husillo a una velocidad constante. El plato está montado en este motor, que también hace girar el plato. Los cojinetes se utilizan para la rotación suave del motor del husillo. El siguiente componente mecánico es el imán. Un imán muy fuerte está colocado en la sección de la bobina del actuador del disco duro. Este imán se utiliza para desarrollar entornos electromagnéticos. Algunos modelos de disco duro tienen un tope de cabezal, que se fija con un imán, para controlar el movimiento del cabezal. Los imanes dentro del disco duro son un componente muy importante. Mientras trabaja para desarrollar un campo magnético sobre la bobina del actuador. Nuestro próximo componente mecánico es el control deslizante. El control deslizante es un componente, de color negro que está conectado al cabezal. La superficie del control deslizante es aerodinámica. Y funciona para mantener la cabeza en el plato en el aire.
Cuando el plato gira, se desarrolla presión de aire dentro del disco duro. Debido al diseño aerodinámico del control deslizante, flota en el aire, y no permite que la cabeza y la placa se toquen entre sí. La distancia entre el cabezal y el plato es de aproximadamente 5 a 7 nanómetros, lo que se denomina altura de vuelo. Este control deslizante mantiene la altura de vuelo. Si la partícula de polvo entra en el disco duro y, si la partícula de polvo se interpone entre el control deslizante y el plato, entonces el control deslizante e incluso el plato pueden dañarse. Es por eso que la reparación del disco duro requiere una sala limpia de clase 100. Ahora, hablemos de otro componente, llamado preamplificador. El preamplificador es un IC que controla las señales entrantes desde el cabezal y proporciona fuerza a la comunicación entre el cabezal y la PCB. Cuando el cabezal funciona como lectura y escritura, la intensidad de la señal generada es muy baja. Estas señales son tan frágiles que ni siquiera pueden llegar a la PCB desde el cabezal. Para lograr esto, el preamplificador debe estar instalado en el disco duro. El preamplificador aumenta la intensidad de la señal. Aquí, en esta imagen, podemos ver el preamplificador, que está conectado por el cabezal directamente a través del cable. Nuestro siguiente componente es el filtro de recirculación. Como sabemos, se necesita aire limpio para que el disco duro funcione correctamente. Cuando el disco duro funciona continuamente, se forman pequeñas partículas de metal y aceite en su interior. Es muy importante limpiar estas partículas inmediatamente. Para ello, se coloca un filtro de recirculación en el disco duro. Este filtro absorbe el polvo y las partículas de aceite, y mantiene limpio el aire interior. Los últimos componentes mecánicos son el orificio respiratorio y los filtros respiratorios. Cuando hablamos anteriormente sobre la estructura del disco duro, mencionamos el orificio para respirar. Cada disco duro tiene un orificio para respirar en su cuerpo exterior. Existe el mito entre mucha gente de que el interior del disco duro está vacío. But it is wrong. Pero está mal. Para mantener la presión del aire y la temperatura dentro del disco duro, se requiere aire limpio y libre de polvo. Por este motivo, tenemos que utilizar los orificios de respiración del disco duro. El filtro de respiración está conectado al orificio de respiración. El filtro de respiración mantiene el aire que entra limpio, libre de polvo y humedad. Gracias a esto, el aire que entra al disco duro estará absolutamente libre de polvo. Hola amigos, en nuestra sesión teórica discutimos sobre la estructura mecánica del disco duro y sus componentes internos. Ahora vamos a entenderlo de forma práctica. Aquí tenemos dos discos duros. El primero es un disco duro de 3,5 pulgadas,
y el segundo es un disco duro de 2,5 pulgadas. El disco duro de 3,5 pulgadas se usa comúnmente en computadoras personales, DVR, y estaciones de trabajo. El disco duro de 2,5 pulgadas se utiliza principalmente en portátiles, sistemas compactos, y dispositivos de almacenamiento externos. Toda la información sobre el disco duro suele estar impresa en la cubierta superior de los discos duros, que incluye el número de serie del disco duro, el número de modelo, y el número de pieza. Información de firmware, fecha de fabricación, y el código del país. También en un disco duro de 2,5 pulgadas. Podemos encontrar el número de serie del disco duro, número de modelo, número de pieza, e información de firmware impresa en la cubierta superior. Cuando revisamos la base del disco duro, podemos ver su PCB. También se proporciona un orificio para respirar en la parte inferior. Existe una idea errónea común entre la gente, donde creen que hay vacío dentro del disco duro. Pero para controlar la temperatura interna, y el movimiento del cabezal, y el control deslizante dentro del disco duro, se requiere aire limpio, libre de polvo y humedad. Ahora vamos a abrir la PCB de este disco duro. Cuando retiramos la PCB, podemos ver la estructura base del disco duro. Este es el pin de contacto de suministro del motor, que está conectado al motor del husillo. Y aquí está el pasador de contacto de la cabeza. En algunos discos duros, el orificio de respiración se encontrará en la parte inferior, mientras que en algunos modelos de disco duro, se podrá encontrar en la placa superior. En este disco duro podemos ver que el orificio para respirar está colocado en la cubierta superior. Ahora discutimos sobre la estructura interna de este disco duro. Antes de abrir el disco duro, es importante saber que, en caso de recuperación y reparación de datos, la cubierta superior del disco duro no debe estar abierta en el ambiente de la sala común. Para realizar esta operación necesitamos una sala blanca especial clase 100, el cual se elabora con filtros especiales y técnicas de aislamiento. Dentro de esta cámara podemos abrir su tapa superior. Antes de abrir la tapa superior del disco duro, debemos limpiar el disco duro a fondo. Así se limpia el polvo de la parte superior y lateral. Primero retiramos el tornillo de la tapa superior. Después de quitar el tornillo de la tapa superior, ahora abriremos el tornillo de acceso al actuador. Después de quitar el tornillo, abra lentamente la cubierta superior del disco duro, con la ayuda de un abridor. Tras abrir la tapa superior, podemos ver la estructura mecánica interna del disco duro. Hay un disco circular en el centro, que se llama platar. Este es el motor del husillo. Aquí está el conjunto del cabezal. El cabezal, y los controles deslizantes están montados al final del HSA.
Este es un preamplificador IC que está conectado al cabezal. Hay un imán fuerte encima de la bobina del actuador. Este es Head Access Stopper. Este es un cable plano que está conectado al contacto del cabezal y al preamplificador. Aquí está el filtro de recirculación, que absorbe el polvo interno, y mantiene limpio el ambiente interno. Este es Head Aparcamiento. En algunos modelos de disco duro, el estacionamiento cabezal se encuentra en el plato. Y en algunos otros modelos podemos encontrar la zona de parking fijada por separado. Ahora retiremos los imanes de este disco duro, y verifiquemos el HSA. Podemos ver una bobina interna, que se conoce como bobina del actuador. Esta bobina controla los movimientos del disco duro. Ahora revisaremos el conjunto de cabezales de este disco duro, retirándolo con cuidado. Para ello, primero retire los tornillos fijados en el contacto del cabezal. Después de eso, presione suavemente el contacto de la cabeza desde la parte posterior para abrirlo. Luego retírelo de las piezas de fundición de la base. Después de eso, retire los tornillos del acceso al actuador, y retire el conjunto del cabezal. En el interior podemos ver un componente de color negro. Este es el slider. Se puede ver una bobina de color dorado unida al slider. Esta es la bobina magnética, que funciona como herramienta de lectura y escritura, que se llama cabeza.